Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar entrevistando a los salvadoreños. Y es que nos vamos a ir a todas partes del país, a todos los lugares, para hacer una pregunta. Una pregunta que nos va a dar a entender muchísimas cosas si analizamos bien. Y la pregunta va a ser si en las próximas elecciones aquí en El Salvador la gente va a reelegir al actual presidente Nayib Bukele. Si van a votar por él, si no, por qué piensan que sí, por qué piensan que no. Vamos a ver qué dice la mayoría. Justamente ahorita me encuentro en Cerro Verde. Tenemos aquí un volcán precioso, el Izalco, y o sea, las vistas son, amigos, increíbles. Pero si quieren ver más cosas de estas y más a detalle de mis primeras impresiones de cómo es la vida en El Salvador y todo lo que está ocurriendo en este país, tienen que verse la serie de videos que estuvimos grabando aquí, porque ya tienen muchísimos de esos episodios ya disponibles aquí en mi canal de YouTube. Y si no te quieres perder las próximas aventuras, pues tienes que suscribirte a este canal, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Así que bueno, vamos a empezar con estas entrevistas. ¿Será que quieren a Bukele? ¿No lo quieren? ¿Qué dice la gente? Vamos a preguntar eso. Vamos a ver si gana o no. Esperanza que nos impulsa a cada uno de nosotros ahora. Bueno amigos, con este tema de las preguntas, yo me conseguí a un gran youtuber cubano que vive aquí en El Salvador desde hace ya 6 años. El señor Tony, mejor conocido como Lateto. ¿Cómo andas? Muy bien, estoy muy bien, me alegra mucho verte, en vivo, porque siempre te he seguido en tu canal. Muchas gracias. Siempre, desde que empezaste, bien bajito, y ya estamos ya por los millones. Mira dónde nos venimos a encontrar. Así es, Tú mira. cubano, yo venezolano, y nos encontramos en El Salvador. Así es. Mira, yo te tengo una pregunta, ya que tienes aquí viviendo 6 años, que has visto todo el periodo presidencial de Nayib Bukele, y yo te voy a hacer una pregunta a ver si tú sabes o sabes pronosticar bien. Yo te voy a decir algo, lo mejor que ha pasado en El Salvador se llama Nayib Bukele. Yo creo que es el único presidente que ha abogado por el pueblo salvadoreño. Yo creo que sí, yo te diría un 97 o 98% va a votar por reelegir otra vez a Un Nayib. 97 o 98%. 97 o 98%. Eso es bastante. Sí, es muchísimo. Aquí los salvadoreños están muy agradecidos de lo que ha hecho Nayib Bukele por El Salvador. Esto antes no era fácil. Yo llegué a este país cuando realmente era bien difícil. Estar aquí en esta plaza no era fácil. Nadie venía, ¿qué tal? Nadie venía, y realmente ahora ya todos vienen. Ves cómo está esta plaza llena de muchas personas. Ya no existe ese miedo, ese temor a morir. Antes teníamos temor a morir. Wow. Antes esto era bien difícil, y esto ha cambiado mucho con la vida. Entonces, definitivamente piensas que van a votar otra vez por Nayib Bukele. Yo diría que un 98% va a votar por Nayib. Ok, bueno, continuamos con esta entrevista. Muchas gracias, Tony. Gracias. Qué alegría me da. Mira, aquí andamos en la Plaza de la Libertad, continuando con este video de preguntas. Es que sabes que ya estamos cansados ¿Cansados de qué? de tanta corrupción. Yo no viví aquí, me fui a vivir como unos 14 años al extranjero, ¿A dónde vivió? en Estados Unidos. Ok. Y sabes que él dijo algo que tenía que cambiar el país. Y pues yo le doy gracias a Dios, porque como dicen aquí en El Salvador, todo roba. Yo no veo eso. Yo veo lo que él ha hecho aquí. No podía venir. ¿Por qué? Por tanta delincuencia. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Sí, yo me siento seguro. ¿Te sientes ¿Usted seguro? se siente seguro? Yo me siento seguro, o sea, estoy en mi país, me siento seguro porque camino libremente, camino a horas de la noche. Y dígame algo, ¿hace cuánto regresó al país? En el 2020. ¿Y qué lo hizo regresar? ¿Todo lo que se estaba haciendo aquí en El Salvador? Yo escuché mucho de él cuando él era alcalde. No sé, algo me dijo, hey, cree. Y yo dije, yo un día voy a regresar a mi país, porque yo ya quería regresar, quería cómo estaba el ambiente y todo, mi gente. ¿Y se arrepiente de haber venido? No me arrepiento. Porque, como dice, tienes dinero allá, pero allá no hay de lo que tienes aquí. ¿verdad? Entiendo de qué habla, lo entiendo. Soy ¿Sí? venezolano. Sí, lo Entonces, entiendo. aquí no hay de lo que tienes en Venezuela. Y dígame algo, ¿con qué porcentaje cree que va a ganar? Mira, yo tengo fe, como un 85%. 85%. Como Bueno, un 85%. vamos a esperar las elecciones a ver qué Como tan un cerca estuvo. 85%, sí. Los que están resentidos con el bicho son los que tienen hijos adentro de las cárceles. Pero también tenemos que aceptar que ellos andaban haciendo el mal a gente inocente. Yo la verdad, yo estoy contento porque vienen mucha gente
de diferentes países a visitar El Salvador. Esperemos que continúe así. Así va a ser, primero yo. Muchas gracias. Es buena onda. Muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta, a ver si tú sabes. Sí, ¿Sí? sí, Con toda seguridad me lo dices. sí, con toda seguridad. ¿Por qué crees que eso va a suceder? Porque está haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que mejor está haciendo, según tú? La seguridad, sí, hay más seguridad en el país. ¿Con cuánto porcentaje tú crees que va a ganar? 100%. Veamos entonces los resultados próximamente. Gracias, Raquel. Ustedes dirán, ¿qué haces montado en un carro, Gabriel? Pero es que me he encontrado con muchos de ustedes por aquí por El Salvador. No sabía que había tantos seguidores de este canal que formaban parte de esta familia. Henry, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, Henry me está dando la cola, no sé cómo le dicen a eso aquí, como cuando un aventón. Sí, un ride. Aquí dicen ride, ¿verdad? Pero es un ride. Ah, un ride, Sí, un ride. sí. Ok, ok. Bueno, él me está dando un ride. Nosotros en Venezuela le decimos cola, pero sé que en otros países es otra cosa. Definitivamente sí va a ser reelecto. No hay duda. Sumamente confiado de que así va a ser. Sí, no tiene ni siquiera competidor. O sea, no hay quien le pueda seguir o sea, no hay quien le pueda hacer contienda. ¿Por qué crees tú que es esto? ¿Porque no hay un buen competidor o porque ha hecho las cosas bien? Uno, que no tiene buen competidor porque definitivamente los otros partidos no han ofrecido, o sea, han tenido el poder durante tanto tiempo, no han ofrecido nada. Y lo otro, porque el país va por buen camino. De hecho, ahorita el tema más fuerte es el de la seguridad. Tenemos un país mucho más seguro. O sea, pueden ver ahorita, esto no estaba igual a como estaba unos meses atrás. Ahorita realmente está más seguro y es lo que la gente le ha gustado. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Con cuánto porcentaje crees que gane? Sobrado, 85%. 85%. Sí, sobrado. Esperemos en las elecciones a ver qué tan Sí, acertado está. a ver qué tal. Muchas gracias, Henry. Bueno, un gustazo. Gracias. Mire, estando aquí por la playa El Tunco, porque estamos recorriendo lugares más emblemáticos de El Salvador haciendo estas entrevistas. Y yo estoy haciéndole una pregunta aquí a todos los salvadoreños que me estoy encontrando por mi camino. Y la pregunta es la siguiente. Posiblemente. Posiblemente. ¿Por qué cree que esto va a ocurrir? El presidente que ahorita tenemos ha sido un presidente que con un presidente que había estado anteriormente había logrado lo que él está logrando ahorita sobre la delincuencia. Se merece otro tiempo más. Otro tiempo más. Sí. ¿Con cuánto cree usted que va a ganar? ¿Con qué porcentaje? ¿Sí, no? ¿100%? Sí. Ya veremos después los resultados. Ok, Muchísimas gracias. ok, gracias a ti. Gracias. Miren, aquí me encuentro ahora con el señor Manuel, que vende minutas. Minutas. ¿Por qué le dicen minutas? ¿Sabe dónde viene el nombre? No, ya es viejo. Ya eso de toda la vida. Sí. Pero son básicamente raspados Son con sirope. raspados, son granizadas, nieves, En otros según el países país. así le es. conocen diferente. Le tengo una pregunta. Claro, Claro que sí. Sí. Con esa seguridad que me lo dice. un 99%. 99% Sí. seguro. ¿Y por qué? No, es que ha trabajado bien. ¿Qué cree que ha sido el factor clave? Lo de las maras. Lo de las maras. Que antes no se podía andar tan tranquilo como ahora. Hoy usted sale y sabe que no le va a pasar nada. Ya el temor de que lo puedan secuestrar o rentear o algo ya se quitó. ¿Y con qué porcentaje cree que va a ganar? Un 90%. Un 90%. Sí. Vamos a ver. Muchas gracias. Amigos, aquí me conseguí con Jonathan, que es un suscriptor salvadoreño, ¿verdad, Jonathan? Correcto. Dime una cosa. Como se ve actualmente, creería que Nayib Bukele gana. ¿A qué crees que se deba esto? Fíjate que no veo un candidato fuerte en la oposición y creería que eso es lo que le da la mayor ventaja. ¿Qué crees tú que ha sido lo que ha destacado en su mandato en los últimos 4 años? Si puedo destacar algo, lo positivo sería el tema de la seguridad, que realmente es algo que sí se puede percibir en la nación. ¿Crees que antes de la llegada de Nayib Bukele hace 4 años El Salvador ha mejorado muchísimo en cuanto a la seguridad? ¿Te sientes más seguro hoy? En términos de seguridad, sí. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Con gusto, Gabriel. Bueno, y este video de entrevistas nos trajo a un centro comercial. Estamos en el centro comercial Multiplaza, ¿verdad? Sí. Y aquí estoy con Herbert, un suscriptor de este canal que se acercó a saludar y pues aprovecho también de entrevistar. Definitivamente sí. ¿Sí las vuelve a ganar? Se ha visto un cambio por primera vez en el país en diferentes áreas, económica,
y la seguridad, que es el tema más fuerte. Entonces eso ha cambiado y sí, eso es el fuerte de él y definitivamente va a ganar. ¿Con cuánto porcentaje calculas tú que ganará? 60%. Vamos a ver si se cumple tu pronóstico. Ya veremos. Miren, aquí estoy con Raquel y su hija y le voy a hacer la pregunta que hemos estado haciendo. Ella no sabe cuál es. Raquel. Totalmente. ¿Estás 100% segura? 100% ¿Con segura. qué seguridad me lo has dicho? Sí, así va a ser. ¿Por qué crees que va a ser así? Bueno, el tema de seguridad creo que es lo que el boom a nivel internacional, lo que él dice es cierto, en sus discursos no es mentira. Íbamos de una colonia a otra y no se podía, o le pedían el documento a uno y de dónde era. ¿Quién te lo pedía? Las pandillas. Las pandillas te pedían el documento para ver si tú eras de la zona. Correcto, y si era de la contraria a la que, porque uno como ciudadano uno ni sabía, o sea, Claro. pero no puedes entrar aquí y bueno, en el mejor escenario salías del lugar y todo Y no bien. te dejaban entrar y ya está. Pero otros ya no salían del lugar, entonces, Wow. o las extorsiones, los emprendedores como nosotros, gente que le tocaba pagarle a ellos solo por el hecho de que lo dejaran comerciar, ¿verdad? Entonces ahora eso ya no, puedes ir a lugares que uno ni se imaginaba, que uno quizás ni conocía, siendo de acá del país, y ahora puede entrar con total confianza. Y yo creo que todos hemos visto eso y todos están con esa alegría, pues, de que, y con el orgullo de, no, mi presidente Nayib ha hecho eso. Entonces sí, totalmente va a ser reelegido. ¿Con qué porcentaje crees que va a ser reelegido? Yo me atrevería a decir que quizás un 95%. 95%, wow. Sí, la mayoría de la gente lo quiere. Lo quieren. Sí. Bueno. Lo que las redes sociales dicen no es mentira. No. Qué no bueno. es así. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Bien tempranito, son 6:30 de la mañana en este momento. Sí, claro. Para las próximas elecciones que hay en El Salvador, es bastante probable porque él ha ayudado mucho a la delincuencia en el país, ha metido pues a las personas que andan haciendo el mal, las ha metido en cárceles y yo creo que sí. Es muy probable. Sí. También le dio un buen manejo durante la pandemia, nos mandó a todos a encerrar, nos cuidó y de cierta forma pues trajo vacunas gratis, muchas personas no gozaron de este beneficio en otros países y acá sí, igual pues ayudó a las personas que se quedaron sin trabajo, les daba víveres, les daba dinero también, entonces yo creo que esto contribuyó muchísimo. ¿y con qué porcentaje crees que va a ganar? Ahí sí estamos quizás, no he visto encuestas realmente, pero sí tiene muy buenas posibilidades de poder ganar nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias. Bueno, ahora estoy con el señor Giovanni. Señor Giovanni, ¿qué edad tiene usted? Un gusto, 38. 38 años. Señor Giovanni, ¿cree usted que en las próximas elecciones de su país va a ser reelecto Nayib Bukele? Claro que sí. ¿Por qué? Por la política que está manejando, digamos, el crecimiento económico, tú lo notas, ahora puedes caminar tranquilamente por la ciudad, incluso fuera de la ciudad, y respiras tranquilidad realmente. Anteriormente eso era difícil, soy honesto, y las políticas de inclusión, los temas laborales, o sea, todo ha mejorado realmente en el país. ¿Cuál crees que ha sido la decisión más fuerte por la que la gente se va a ir a votar nuevamente por él? ¿Hay algo así que sea su fuerte? Sí, el tema de seguridad y la inclusión. Esos dos puntos son los más fuertes que yo veo. ¿Con cuánto porcentaje crees que va a ganar? De que gana, gana. Bueno, miren, ahora aquí desde un supermercado voy a hacer también la misma pregunta. Sí, ¿Sí? sin duda. ¿Por qué crees esto? Ha estado haciendo y se ha estado viendo en el país. Sí. ¿Cuál crees que ha sido ese fuerte que ha hecho que lo va a catapultar a la reelección? Pues lo principal creo yo que pues ha bajado considerablemente o increíblemente la criminalidad. Entonces creo que eso nos llena de paz a todos los salvadoreños. ¿Y con qué porcentaje crees que va a ganar? 70. 70%. Siendo cautelosos, reservados. Ok, Exacto. muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, aquí en el supermercado me conseguí con más gente. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Martínez. Jorge. ¿Y la veo? 4 meses. 4 meses, sí. Mira, Jorge. Sí. ¿Por qué? La seguridad creo que la respiramos todo. Hace un rato atrás pues no teníamos la seguridad que tenemos ahora, fuera de fanatismo, es la realidad que vivimos. ¿Y crees que ese ha sido el fuerte para que él pueda optar a la reelección? Entre otras cosas, sí. ¿Con qué porcentaje crees que va a ganar? Como dicen, siendo cautelosos, quizás un 70. ¿Un mejor futuro le ves a tu hija aquí en El Salvador? Ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Sí. Qué bueno.
Amigos, aquí estoy con Marlon y el lugar donde estoy es bastante curioso. Estamos a 2.381 metros de altura. Así es. Este es el volcán más alto del Salvador. Correctamente, como tú lo acabas de mencionar, estamos a 2.381 metros sobre el nivel del mar y el cuarto volcán más alto de todo Centroamérica. Wow. ¿A qué lugar he venido yo a hacerte una entrevista? Aquí tenemos la caldera, o lo que era la antigua caldera, que ahorita hay un lago de azufre donde están pues las fumarolas y todo, ¿no? Todavía es medio activo. Básicamente es considerado como un volcán activo. La última erupción que realizó este volcán fue el 1 de octubre del 2005, considerada como una pequeña erupción piroclástica. ¿Qué indica eso? Que no expulsó lava, sino que mayormente ceniza y partes de agua la que podemos observar en ese momento en el cráter. Mira, Marlon, yo tengo una pregunta, más allá del volcán. ¿Sí? Básicamente apostaría de que un 90% sí. Un 90%. Va a volver a ganar, porque bueno, se ha estado viendo mucho el trabajo, el país ha cambiado radicalmente. Yo creo que tú lo has podido notar también, sí. Tanto en lo que es la parte de infraestructura vial, educación, todo lo que tiene que ver con realce al turismo, hospitales, que es lo que básicamente el país necesitaba. Creo que si se vuelve a reelegir, va a volver nuevamente a quedar. Wow. Bueno, nada más que preguntarte. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Miren amigos, y con esa entrevista de Marlon aquí en el volcán Santa Ana, yo tengo que ya despedir este video de entrevistas. Yo creo que fue suficiente. Yo creo que pudimos tener una visión bastante cercana de lo que piensa la gente, de si va a ser reelecto o no, y de la opinión del público, ¿no? De los salvadoreños. Y no hubo ni una sola persona a la que le pregunté que me dijera una respuesta diferente. Pues eso es lo que a lo mejor la mayoría pues piensa, opinan. No creo que haya más nada que acotar, nada más que decir. Solo falta esperar las elecciones y ver si realmente esto que opina la gente se vuelve realidad. Eso ya lo comprobaremos, y ustedes aquí, si ven este video después de las elecciones, pues verán si sí o si no. Y si no, igualmente dejan los comentarios qué piensas tú al respecto como salvadoreño. Vivas o no vivas aquí, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a ser reelecto? ¿Y por qué? Los leo en los comentarios para saber también sus opiniones, que seguramente van a ser miles de comentarios aquí. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que allí les estoy compartiendo en los lugares, en el momento en el que estoy, antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde el volcán Santa Ana, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.